¿El cine es tentación, distracción o herramienta? Hubo un tiempo en el que el cristianismo abrazó el cine como un medio de gran potencial didáctico. En la actualidad, sin embargo, muchos lo descalifican como una tentación. Conversamos sobre la tentación del cine entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos el arte como tentación. Y a lo largo de la historia el cristianismo ha tenido una relación un tanto ambivalente con las artes en general y con la reproducción de imágenes en particular. Algunos de los padres de la Iglesia sugirieron que cualquier enfoque en lo visual, en lugar de lo verbal o escrito, era potencialmente peligroso y, citando el segundo mandamiento, advirtieron contra hacer cualquier imagen tallada. Para la Edad Media, sin embargo, las imágenes ocupaban un puesto importante en la vida docente, devocional y litúrgica de la Iglesia. La Reforma regresó a ese rechazo primitivo de la imagen como representación de lo sagrado y hasta la fecha esa división continúa existiendo en la cristiandad. En el presente la ambivalencia continúa dependiendo del área de la cristiandad en la que te encuentres. Aceptamos, por ejemplo, la música como principal elemento litúrgico, pero rechazamos la sensualidad de la danza. Aceptamos algunas imágenes con propósitos didácticos, pero rechazamos la escultura. Aceptamos sin reserva la suntuosidad de nuestra arquitectura, pero nos parece manipulativa la forma en que pudiéramos usar, por ejemplo, la iluminación y los colores. En un reciente artículo de la revista norteamericana Christianity Today, Terry Glaspie parece poner el dedo en la llaga al preguntar: ¿son las artes una herramienta, una tentación o una distracción? Y Guillermo y Elsa, esta pregunta parece mostrar que no hemos todavía resuelto nuestras actitudes y nuestra teología en cuanto a las artes en general. A mí me parece muy interesante esta pregunta, ¿no? Si las artes son una herramienta para el evangelio, son una tentación en contra del evangelio o son una distracción en vez de estarnos enfocando en las cosas de Dios. Y yo creo que todo tiene un poco de verdad. Pueden ser una herramienta para el evangelio, también pueden ser una tentación dependiendo de lo que estén comunicando, ¿no? Determinadas artes. También asimismo pueden ser una distracción. Yo creo que podemos estar abusando de nuestro tiempo libre y distraernos, ¿verdad? En película tras película o en libro, novela tras novela, y dejar de hacer lo que debemos de hacer por las cosas del Señor, de buscar lo que dice su palabra. Yo creo que todo tiene su lugar. Creo que también pueden ser las artes un vehículo enorme para alabar a Dios. Pero el gran problema, Elsa, y aquí vamos a ir a contrapunto en este tema seguramente, es que le damos mucho poder y mucha autoridad a la persona que habla, por ejemplo, desde una plataforma y que invita a la gente a considerar sus problemas morales y a tener un encuentro con el creador de todo lo existente. Le damos mucha autoridad al que habla, es decir, en el momento de la comunicación, el hablar tiene un peso extraordinario, pero no aceptamos a veces el hecho de que la comunicación también puede venir a través de las artes visuales, sean estas imágenes de pintores famosos o no tan famosos, o puedan ser también películas, e incluso, como ha citado Elsa, algunos libros que a lo mejor tienen un impacto tremendo en la vida de algunos de los que leen, como una manera también de comunicación. Entonces yo creo que aquí el balance es donde se encuentra, ¿no? Creo que el balance, Guillermo y Elsa, desafortunadamente cae hacia esta percepción dentro de círculos religiosos de las artes en general y las artes plásticas o visuales en particular como distracción y tentación y no necesariamente como una herramienta. Así que me da la impresión que depende mucho de nuestra teología, del contexto histórico en particular, de nuestras percepciones, cómo vamos a responder a esa pregunta. Estoy pensando que para la década de los 1920 el cine se había ya entronado como un medio masivo de comunicación, como un arte en su propio mérito, y en esa época los protestantes norteamericanos lo abrazaron como un medio de gran potencial didáctico, ¿no? Estamos hablando de cine mudo. Estamos hablando también en blanco y negro. La gente tiene que entender eso. Estamos hablando de superproducciones también. Películas como Ben-Hur y Quo Vadis, hasta que en 1923 el director Cecil B. DeMille
decide hacer los 10 mandamientos. Y cuando el protestantismo norteamericano ve la bacanal del pueblo de Israel ante el becerro de oro y ve a hombres y mujeres corriendo uno detrás de otros, ligeros de ropa, se vuelca en contra del cine como algo inmoral. Y lo que antes consideraba una herramienta didáctica, ahora es una tentación. El tema tabú en el cine, en la novelística, en el arte, para muchos creyentes cristianos, es cuando se pinta o se describe los actos humanos, que puede incluir la cuestión sexual, por ejemplo. Ese tema es tabú, ese tema no se menciona y ese tema se prohíbe en algunos lugares porque se considera descender a un terreno demasiado bajo. Pero todo esto viene, como dice Gerson, por un problema de la teología en la que se le ha enseñado a muchas personas. Por lo tanto, a veces hay esta limitación para poder entender, ver el cine, lo que el director, el guionista, los actores quieren expresar. Tienes razón, Guillermo, pero también hay artes, ¿verdad?, donde el evangelio es expresado de manera simbólica. Recordamos todos muy bien estas producciones épicas, ¿no?, fantásticas, ¿verdad?, del Señor de los Anillos, que son una alegoría de la tentación humana y de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Entonces, existen estos, digamos, contrastes, ¿verdad?, en cómo se utilizan las artes, ya sea así para expresar la violencia, el sexo, toda la depravación que pueda haber en la vida de los seres humanos, pero también existe esta exaltación, ¿verdad?, o este camino, esta imagen, ¿verdad?, que nos lleva a pensar en las cosas espirituales, en las cosas que también son parte del ser humano, pero que de cierta manera son más sublimes. Hasta ahora, Elsa, yo nunca había visto El Retorno del Rey, que es la última película del Señor de los Anillos, como mirar en forma alegórica la idea de Cristo como rey. Hasta ahora no la había visto porque yo he visto esa película muchas veces y yo la disfrutaba en el momento, como una cosa épica, ¿no? No solamente lo veía, Guillermo, pero estoy muy dolido con tu comentario, porque sé que tú estuviste presente en una de mis conferencias donde yo justamente mencioné al Señor de los Anillos y esta capacidad que tenía de comunicar algunas realidades del reino. Pero me parece que te quedaste dormido en los primeros 5 minutos y no escuchaste nada de esto. Pero lo que me llama la atención es que estamos hablando del valor potencialmente didáctico del cine en particular ahora. Y sin embargo, en términos generales, hemos descartado el medio en su totalidad. Es decir, hemos tirado prácticamente todo el medio, todo el cine, por la ventana. ¿Qué nos está pasando en particular con este medio que no estamos considerando como herramienta más? Que lo hicimos en un tiempo, pero que ahora ya no lo consideramos así. Tiene que ver con la vida de los actores y actrices realmente. Yo creo que ahí está la cuestión clave en cuanto a que nosotros juzgamos a los actores y actrices y su vida moral o inmoral, depende de la situación, y entonces eso nos causa un distanciamiento con lo que puede ser una presentación cinematográfica de primera calidad. Pero ¿no vemos un poco de hipocresía en esa manera de juzgar a los demás, a Guillermo y Gerson? Porque si escudriñamos las escrituras y leemos sobre todo el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, ¿verdad?, de cómo él curaba a los enfermos en el sábado cuando estaba prohibido, de cómo él tomaba vino y se juntaba con las personas que colectaban los impuestos, ¿verdad?, y con mujeres a las cuales los judíos consideraban indecentes, y sin embargo nosotros leemos esas páginas del Nuevo Testamento de la vida de Jesucristo y las consideramos sublimes. Si este tipo de vida y ese tipo de asociaciones la tuviera un actor o una actriz de Hollywood, entonces sí lo juzgamos. El problema es que nosotros nos hemos creado una especie de juicio anticipado de muchas cosas y tenemos esta tentación. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando leo algunos de los escritos de Lutero, Martín Lutero reformador, quien dice, confesando su propia inhabilidad, dice: nosotros llevamos un papa dentro de nosotros para juzgar las acciones o los hechos o lo que no nos interesa o nos interesa de los demás. Es decir, somos personas que emitimos juicios constantemente y a esta cuestión del cine probablemente siempre tenemos una actitud crítica. Yo quisiera sugerirles a ustedes otra posibilidad a considerar. ¿Será que estas historias visuales, estas narrativas visuales que nos plantean emociones humanas, situaciones humanas, anhelos humanos, lo peor y lo mejor de los seres humanos,
de alguna manera nos inquietan y nos incomodan y nos ponen frente a un espejo que en muchos casos no quisiéramos estar. Ahí está citando, Gerson está citando directamente las películas de Woody Allen. No solamente esa, no, Guillermo. Yo creo que tiene razón Gerson, ¿verdad? Muchas veces vemos representados en la pantalla algún aspecto de nuestras propias vidas, ¿verdad? Y nos incomoda. Pero otras veces creo que es muy fácil decir, yo no voy al cine, ¿verdad? Porque puedo caer en tentación o porque el cine es malo. Pero sin embargo, recordemos que también las Sagradas Escrituras nos dicen que lo que está malo está dentro del corazón humano. Esta misma dualidad del bien y el mal la llevamos dentro de nosotros mismos. No tenemos que evitar el cine o evitar cierto tipo de música o evitar la lectura. La capacidad hacia el mal viene también intrínsecamente en el ser humano. El cine realmente es una historia que se cuenta de acuerdo a un guión, de acuerdo a un libreto. Es decir, hay películas, claro, que no tienen ningún guión ni ningún libreto, pero nadie las ve. Pero el cine que nosotros consideramos tiene que tener una historia. Y Jesucristo era el maestro de las historias. Él contaba historias a través de parábolas, a través de también de interacción con las personas, y las llevaba, yo creo, a una situación en la que la persona tenía que, de alguna manera, pensar, reflexionar, meditar. Yo creo que Jesucristo, como contador de historias, es el ejemplo más grande de lo que están haciendo los cineastas, contar historias. Si tuviéramos que sintetizar una respuesta breve de carácter teológico ante no solamente las artes en general, pero particularmente el cine y el uso de las imágenes y el uso de narrativas visuales, ¿qué elemento esencial tendría esa teología de las artes visuales? Yo pienso que el cine es fundamentalmente una llamada de atención a todos nosotros, a mí personalmente, para que después de ver una escena que a lo mejor me ha impactado, yo haga algo, yo proponga algo, yo salga de mi zona de comodidad y me lleve a hacer alguna cosa. El cine no es solamente entretenimiento, hay algunas partes del cine que deben motivar a la persona. De manera personal, una teología de las artes visuales, en particular del cine, es para mí, por ejemplo, el evaluar las historias que vemos plasmadas, ¿verdad? Ya no puedo decir en la pantalla grande, porque ahora hasta lo vemos en los dispositivos móviles. Es evaluar dicha historia, cómo está representada, paralela, simbólica, o en contra de lo que es el evangelio mismo, ¿verdad? La redención en sí. ¿Hay algún personaje en esta historia que estoy viendo en esta película que me recuerde a Jesucristo? Yo creo que esa manera de evaluar el cine, las artes plásticas, es algo que a mí en lo personal me ha ayudado. Quizá una de las características que a mí me atrae es la capacidad del cine en algunas ocasiones de tener esta voz profética que lamentablemente falta en muchas de nuestras comunidades de fe, trayendo temas que son candentes, que son vigentes, que son importantes, trayendo experiencias humanas que por difíciles muchas veces nos queremos confrontar en nuestro ámbito de la religión, de la fe, de la teología, y que de pronto tiene este matiz profético que pudiera ser el punto inicial para muchas conversaciones que quizás no estamos teniendo, ¿no? Así que me parece que pudiéramos seguir hablando mucho más de este tema, que creo que nos apasiona a este grupo de amigos, pero queremos invitarte también a ti, querido amigo que nos acompañas, querida amiga, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión. Cine, distracción, tentación o la posibilidad de que sea una herramienta. Ponte en contacto con nosotros visitándonos en radiomoody.org. También puedes encontrarnos en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción, tanto en Estados Unidos, Brasil como México. También le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por el tiempo que nos han dado para conversar con nosotros, y a nombre de todos nosotros de este equipo, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado en esta conversación entre amigos. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo. Esperamos que pases un buen día y que Dios te bendiga.